Buenos días a todos nuestros amigos y compañeros del Bracing y de los hornos continuos. Pues les agradezco su tiempo para estar aquí en este breve webinar que damos por parte del Servicio Técnico de Abbott Furnace en México. Me presento, yo soy Carlos García, soy el director de desarrollo, o soy el gerente de desarrollo de nuevos negocios aquí en México. Y les presento a mi compañero Miguel Ángel Martel. Él es el gerente de servicio técnico también aquí en México. Bueno, pues les agradezco que tuvimos tenemos actualmente 18 personas conectadas, eso está muy bien. Creo que rompimos récord de la vez pasada, aunque la vez pasada se registraron más, me parece que esta vez tenemos más gente conectada. Después del webinar, para los que se tengan que ir a alguna junta o las personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse, vamos a mandar un correo donde van a poder acceder a un link donde va a estar grabado este webinar para futuras referencias. También dentro de este webinar haré mención a 2 o 3 artículos de investigación del doctor Steve Bauer y que estaré posteando después en el grupo de Bracing que tenemos en WhatsApp. Entonces, si alguno de ustedes no está en el grupo de Bracing, yo los invitaría a que se registren. No hay ninguna limitación. Creo que la única limitación que tenemos es que no sean unos competidores directos, pero de ahí en fuera cualquier persona se puede inscribir. Miguel, no sé, ¿algún mensaje de bienvenida? Pues no, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de aclarar algunas dudas. Trataremos de no extendernos demasiado porque sabemos que pues, todos estamos ocupados. Y pues gracias por su asistencia. Adelante, Carlos. Sí, la intención de este webinar es básicamente cubrir aspectos generales de cómo diagnosticar un horno cuando está presentando problemas y vamos a enfocarnos principalmente en el proceso de bracing. Sin embargo, los principios se pueden extrapolar a cualquier otro proceso dentro de un horno continuo. Pudiera ser un heat treatment o un tratamiento térmico o incluso sinterizado. Como saben, en Abbott, pues nuestro fuerte es el sinterizado y el bracing, entonces pues siempre nos van a ver que vamos hacia allá. Es intencional, no es fortuito, pero es precisamente porque son los mercados que más manejamos. Entonces, primero, ¿no? Un breve esquema de cómo luce o cómo podría lucir un horno de bracing y sinterizado. Tenemos la cama de carga o la mesa de carga. Muchos de ustedes que están trabajando bracing no tienen esta sección de preheat, otros sí la tienen, y veremos más adelante cómo esta sección de preheat involucra muchos factores que hay que estar al pendiente o en cuidado, que al final, cuando no se cuida el preheat, tenemos defectos como el hollín. Miguel va a hablar de todos los defectos al final de la presentación, pero es importante que sepan que cada sección tiene que tener un control riguroso de las variables y al no prestar atención en estas variables es que empezamos a ver cierto tipo de defectos. Entonces, el preheat tiene 2 principios o 2 objetivos fundamentales. El primero, diría yo, es pues obviamente como su nombre lo indica, un precalentamiento de la parte, pero teniendo un cuidado excesivo en el control de óxido y, aunque no lo crean, en el punto de rocío. Porque muchos de los aglutinantes, muchos de los lubricantes y mucha otra suciedad superficial de sus piezas van a dar problema en la cámara de calentamiento y en el enfriamiento si en el preheat no fueron solucionados. Por eso es que aquí en este esquemita le ponemos ahí como remover los aglutinantes, pero también entran los lubricantes, ¿vale? Entonces, esta sección le pondríamos una estrella de que hay que cuidar fundamentalmente punto de rocío y obviamente las partículas por millón de oxígeno. Pasando a la segunda caja del proceso, la caja que nosotros le llamamos de High Heat Box, esto es meramente para la reducción de oxígeno y en el caso de los que van por bracing, es tomar toda la fuerza reductora de oxígeno del hidrógeno, reducir los hidrógenos y poder tener una superficie limpia para que el filler metal pueda hacer su trabajo
y soldar. Y después tenemos que tener una sección de enfriamiento con estricto cuidado en la oxidación y bueno, para que la pieza pueda salir de preferencia a temperatura ambiente. Entonces, ojo aquí, pongo especial énfasis en esto. Las piezas no tienen que salir a 100 grados. Sé que muchos de ustedes trabajan con hornos de distintas marcas y consideran que la pieza tiene que salir a 150 grados y los operadores ahí sufren muchísimo. No. Los diseños de los hornos se pueden hacer para que las piezas salgan prácticamente a temperatura ambiente. Los quiero invitar a que si tienen alguna duda, como bien Miguel lo menciona aquí, si tienen alguna duda, por favor, siéntanse con la libertad de interrumpirme, aunque al final vamos a tener un espacio para preguntas, pero siempre es bueno si hay algún tema de alguna duda, podemos tocarlo. Bueno, desde el punto de vista financiero, y yo sé que esto para muchos ingenieros no es tan relevante, pero créanme que es muy importante en cualquier proceso. La atmósfera, visualícenla como un pequeño grifo de dinero. Entonces, cuando abrimos nuestra atmósfera protectora, me refiero a la atmósfera protectora que está dentro del horno, abrimos una llave que constantemente sale dinero. Entonces, yo, como saben, yo tengo un perfil un poco tal vez comercial. Entonces, para mí siempre es muy importante justificar los proyectos de hornos con los ROI. Entonces, a medida que abrimos esta llave, estamos tirando dinero o estamos invirtiendo dinero así en el proceso. Entonces, siempre se tiene que tener esta consideración para tratar de aprovechar lo más posible la atmósfera de trabajo. Lo más inteligente sería aprovechar la atmósfera de trabajo solo en las partes donde se ocupa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el horno sí cambia su composición de atmósfera de trabajo a lo largo del horno. En la primera sección, que es la sección de preheat, tenemos una atmósfera, podríamos decirlo, con un punto de rocío alta. Por eso muchas veces la gente lo llama como la atmósfera húmeda. Y esto se debe principalmente para remover cualquier tipo de lubricante o aglutinante que tuviéramos sobre la superficie de nuestra pieza a tratar y pudiéramos alcanzar a removerlo y que no nos afecte después. Entonces, ¿qué tenemos en esta primera sección como lo indica esta gráfica? Bueno, tenemos un punto de rocío elevado. Tenemos un punto de rocío de 46 grados Fahrenheit en esta escala y tenemos aproximadamente 10,000 partículas por millón de oxígeno, con una concentración de hidrógeno de aproximadamente el 20% de hidrógeno. Entonces, esta sección es muy interesante porque básicamente está humectándose la pieza. ¿Para qué? Para que a lo largo que va a subir la temperatura, suponiendo que empezamos a temperatura ambiente, a lo largo que empezamos a subir la temperatura, estos aglutinantes y estos contaminantes puedan evaporarse lentamente sin que afecten en pasos subsecuentes el proceso. Bueno, yo creo que sería propio decir que la atmósfera de trabajo principalmente se inyecta a la salida de la cámara de calentamiento. Esto tiene principalmente dos objetivos. Uno, como el hidrógeno, este es un ejemplo muy específico en atmósferas de trabajo, base en hidrógeno. Y como el hidrógeno es el gas más costoso y el gas que queremos reducir en costo, lo queremos aprovechar principalmente, como lo revisamos en la primera diapositiva, en la cámara de calentamiento, que será donde realmente ese hidrógeno puede tener la capacidad de reducir los óxidos. El hidrógeno de nada nos serviría inyectarlo a la salida del horno, puesto que aquí ya no tenemos la temperatura ni las condiciones donde el hidrógeno pueda servir plenamente, ¿no? Entonces, el hidrógeno se inyecta al final y nos sirve en la cámara de calentamiento para reducir estos óxidos y que el feeder metal pueda correr y pueda soldar.
En la sección de enfriamiento, generalmente mantenemos una atmósfera base nitrógeno, que lo único que nos va a permitir es mantener los ppm de oxígeno lo suficientemente bajos para que no se oxiden la pieza, recordando que aproximadamente los aceros inoxidables y refractarios se empiezan a oxidar a partir de los 430 a los 460 grados centígrados hacia arriba, ya son materiales susceptibles de oxidarse. Entonces, cualquier acero refractario, llámese 330 o un acero inoxidable 304, que se someta a esas temperaturas, se va a oxidar. Entonces, tenemos que protegerlo. Aquí el gas barato es nitrógeno, entonces en la cámara de enfriamiento protegemos principalmente con nitrógeno. Tengo aquí algunas preguntas, las voy a contestar brevemente. ¿Se requiere mayor inyección de nitrógeno en el preheat bracing o cooling? Mira, no hay que generalizar. Cada sección debe tener unas ciertas condiciones distintas y hay gases que sirven más en una sección que en otra. En la zona de cooling, lo que más sirve es tener nitrógeno. El hidrógeno no nos sirve de mucho acá. Entonces, ¿para qué gastamos en hidrógeno en el cooling cuando podemos saturar de nitrógeno y disminuir los ppm? Cosa contraria a la zona de calentamiento, donde en la zona de calentamiento hay una reducción de oxígenos que se va a dar principalmente por la presencia de hidrógeno. Entonces, aquí sí necesitamos la presencia más alta de hidrógeno. Ahora, el preheat, muchas veces incluso, y esto los de Bracing no lo conocen, pero es importante para que la visualicen, inclusive nosotros tenemos unidades de humectación y lo que hacen es inyectar agua en el preheat para que la atmósfera, para que el dew point suba lo suficiente y podamos remover los aglutinantes y otra escoria que pudiera tener el material. En el bracing no es tan común, es mucho más común en el sinterizado. Bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras, seguimos adelante y más tarde podemos profundizar en eso. La pregunta del $1,000,000 es, ¿cuándo debo hacer un perfil de temperatura? Y la respuesta muchas veces es pues, cuando me lo indique el supervisor o el auditor. Pero la verdad es que el perfil de temperatura debiese hacer en un horno cuando todo funciona bien. Cuando tenemos un proceso bueno en calidad, cuando tenemos la mejor eficiencia de la atmósfera, es decir, estamos inyectando justo el hidrógeno que necesitamos para que las piezas salgan bien, ni más ni menos, ¿no? Estamos en el punto exacto. Cuando todo eso se cumple, es el mejor momento de establecer un perfil de temperatura y un perfil de atmósfera que vamos a ver más adelante. Entonces, tengo 7 minutitos, me voy a apurar mucho porque voy muy lento, ¿verdad, Miguel? Entonces... Bien, dale. Total, aquí nos extendemos 5 minutos más. Sí, entonces, como les decía, esto no pretende ser un curso especializado, pretende más bien ser un overview de lo que queremos que, o por lo menos que estén alertas de cómo se trabaja esto del troubleshooting en los hornos. Entonces, el perfil de temperatura tiene esta gran ventaja. Si tienen ustedes un baseline, un perfil de temperatura donde todo funcionaba bien, cuando tengan un problema y hacen nuevamente un perfil de temperatura, es muy fácil darse cuenta dónde está el problema. ¿Vale? Entonces, hay muchos softwares y hay muchos equipos para hacer perfiles de temperatura, muchísimos. Nosotros hacemos un perfil de temperatura muy a la antigua, es decir, con un data logger tomamos algunos parámetros del CQI9, digamos los que consideramos son más apropiados, hacemos el acomodo de los termopares sobre la banda, y los corremos a lo largo del horno, ¿vale? Eso recolecta una colección de datos y después, muy a la antigua, pero lo hacemos a mano, hacemos las gráficas que mejor nos convengan. Es decir, no usamos ningún software
de automatización, de datos, etcétera, o hacer las gráficas automáticas, nos lo echamos a pie, pero eso tiene la ventaja que revisamos de verdad muy a detalle todos los datos y si vemos algo raro, pues volvemos a correr el perfil o tenemos una mejor noción de qué es lo que está arrojando el perfil de temperatura. Aquí tenemos un breve ejemplo, solamente lo voy a explicar muy brevemente. Es un horno de 3 zonas. Hicimos un perfil con 3 termopares. En Cian tenemos los eventos. Generalmente los eventos es a la entrada del horno, perdón, a la entrada del HUD del horno, a la entrada del horno, de la cámara de calentamiento, a la entrada de la zona 1, a la entrada de la zona 2, 3, salida de la cámara de calentamiento, entrada del cooler 1 y así sucesivamente. Entonces, esto es normalmente el procedimiento que hacemos nosotros para los perfiles de temperatura. ¿Qué ventajas tiene sobre un software? Bueno, el software muchas veces hace el acomodo de datos y si hubiera algo raro, pues uno casi ni se da cuenta, ¿no? Porque ellos hacen todas las gráficas. La ventaja que tiene hacerlo un poco a pie o hacerlo de esta manera, aunque es un poco tardado, es que, bueno, tienes realmente todo el contacto con los datos y tienes una mejor idea, yo creo, de lo que pasa, ¿no? Es algo que estudias más, ¿no? Y no solamente le pones enter y ya te aparecen las gráficas. Entonces, como les decía, ¿no? El perfil de temperatura será un baseline, siempre será nuestro referente. Siempre hagan un perfil de temperatura cuando las cosas están bien y hagan otro cuando está mal y se van a dar cuenta qué es lo que está pasando. Nuevamente otro ejemplo, este es de 2 zonas con un preheat y un high heat. Tenemos 2 zonas en el preheat y las otras 3 zonas en el high heat. Sus cámaras de enfriamiento, en este caso tenemos una unidad de enfriamiento por convección, que nosotros le llamamos Varicool. Hay otras marcas en el mercado. Entonces, bueno, ¿qué es necesario para hacer un perfil de temperatura? Bueno, pues podríamos hablar de equipos básicos. Y es un poco un anuncio tal vez, pero nosotros usamos, y me voy a adelantar un poco, utilizamos este carrito. Entonces, bueno, este carrito no es coincidencia de que sea rojo, se parece como al carrito rojo de los hospitales, pero lo quisimos hacer así porque es un carro de diagnóstico para sus hornos. Para que corra más, Carlos. Para que corra más. No, en los hospitales hay un carro rojo, que es un carro que tiene toda la instrumentación para sacar a cualquier persona de una situación crítica. Bueno, pues nosotros quisimos hacer algo análogo a eso y elaboramos un carrito que tiene toda la instrumentación para que ustedes puedan diagnosticar un horno desde el punto de rocío. Trae un analizador de punto de rocío, trae un analizador de hidrógeno, trae un analizador el de hidrógeno es porcentaje de hidrógeno, el sensor es partes por millón de oxígeno, punto de rocío, y también tiene la capacidad de que le conectes las ondas, es decir, los termopares, para hacer perfiles de temperatura. Entonces, este carrito, podríamos llamarlo así, es uno de los principales instrumentos que nosotros ocupamos para diagnosticar un horno. Yo sé que hay muchas preguntas todavía en el aire, pero Miguel va a entrar a detalle a cómo se ven las diferentes fallas en el horno y qué pudiera hacer, ¿vale? Entonces, digamos que esta es la herramienta. Esta herramienta nos va a poder dar, entre muchas otras cosas, muestras, perfiles de atmósfera y perfiles de temperatura. Miguel va a explicar cómo se ven los síntomas y después podemos platicar acerca de las causas. Entonces, una de las cosas que yo he visto que pocos clientes hacen y que es muy útil, son los perfiles de atmósfera. Entonces, el perfil de atmósfera, ¿cómo se realiza? Se realiza con este mismo equipo, el carro rojo, y se conecta una línea de tubing, se sujeta a la banda y se corre a lo largo del horno. ¿Qué tiene de especial este perfil de atmósfera? Bueno, podríamos visualizarlo como algo análogo al perfil de temperatura, que va muestreando a lo largo del horno la variable que estamos sensando. En el rojo tenemos, por ejemplo, el hidrógeno en un horno bastante estable,
el flujo de hidrógeno, tendiendo un poco hacia la baja al final del horno. Tenemos también el oxígeno, partes por millón de oxígeno, como es de esperarse, elevado a la entrada y a medida que avanza en el horno va disminuyendo. El punto de rocío, como recuerdan, incluso en la primera sección del horno, no es solo no malo tener un alto punto de rocío, sino al contrario, eso podría ayudarnos a reducir bastante las impurezas y lubricantes que pudiera tener la pieza. Entonces, con esto seguramente estoy haciendo un poco de ruido, porque muchos ingenieros seguramente tenían la impresión de que el punto de rocío siempre tiene que ser súper bajo en el horno, ¿no? Y no hay absolutamente ningún lado donde deba estar alto. Mentira. En las zonas de preheat, para los que tienen preheat, en las primeras zonas de preheat, tener un punto de rocío alto no es algo necesariamente malo, ¿vale? Principalmente en el sinterizado. En el bracing hay otras variables que vale la pena que toquemos después, pero bueno, no competen esta charla. Después, más adelante, pudiéramos en otro webinar estudiarlas. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, la segunda parte de este perfil de atmósfera. Y bueno, aquí claramente se ve dónde se da la inyección de hidrógeno. La inyección, aquí se ve, aquí tenemos el final de la cámara de calentamiento y vemos cómo se inyecta el hidrógeno, sube la cantidad de hidrógeno, mientras que en la cámara de enfriamiento tenemos poco hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno, para todos los que están a lo mejor en el área en algún área gerencial, el hidrógeno es el costo a vencer. Entonces, siempre como responsables del proceso, como los que están involucrados en la mejora continua, la optimización del uso de hidrógeno es la gran variable a vencer. Tenemos dos papers que yo quisiera poner en el grupo. El primero va a ser de cómo ahorrar en hidrógeno. Y es un cálculo, es un paper muy interesante porque se va a la cuestión financiera y cómo realmente impacta ahorrar 5% de hidrógeno, cómo impacta fuertemente en la cuestión de costos de producción por pieza. Y también les voy a postear el paper de un análisis más detallado por zona de cómo debe estar compuesta la atmósfera. Esos dos papers me parecen muy interesantes. El segundo básicamente es el preheat, por qué debe tener ese equilibrio de gases, el high heat, por qué tiene que tener ese equilibrio de gases, y en la zona de enfriamiento, por qué se debe tener ese equilibrio de gases. Bueno, creo que ya terminé. Empezamos contigo, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues varios de los problemas que Carlos nos menciona que pueden surgir de pues una atmósfera mal balanceada o una falta de atmósfera. Los vamos a ver aquí algunos ejemplos de cada uno y pues en el chat, si gustan ir poniendo a alguien si tiene ese problema o uno similar, adelante. Miren, los primeros que vemos aquí son las piezas congeladas, las piezas con hollín. Lo que le dicen abrasador viene siendo como piezas manchadas. Están manchadas todo alrededor de la pieza. La oxidación general de las piezas, la oxidación de la banda y la descarburización. En bracing no tenemos tanto problema con el tema de la descarburización. Esto es más para el área de sinterizado, pero igual le damos una pasada muy rápida, solamente para si hay alguien interesado o que esté haciendo sinterizado, que alguien que nos esté acompañando, a lo mejor me puede dar la razón o desmentirnos, darnos un punto de vista diferente. Dale la otra, Carlitos. ¿Qué es lo que llamamos piezas congeladas? No sé si se han fijado que cuando meten un refresco al congelador y lo sacan, se le hace como una escarcha alrededor, un gris opaco. No sé si les ha sucedido que algunas de sus piezas entran al horno muy brillantes y al final salen y sale el bracing correcto, pero salen como opacas, como si las hubieran sacado del refrigerador con ese color similar. Esto nos sucede porque a la entrada del horno se están oxidando las piezas. Es parte de lo que Carlos comentaba. El dew point a la entrada del horno
estaba demasiado alto. Si lo queremos bajo, como comentábamos, no es necesario que esté al mínimo, pero tampoco tan alto, porque si hay demasiada humedad, se nos van a oxidar las piezas, o si hay demasiado oxígeno, se van a oxidar las piezas, y cuando llegue al área donde va a ser el bracing, sí, va a tratarlo de eliminar ese óxido, y muchas veces logra hacer lo suficiente para limpiarlo, reducir todos esos óxidos y hacer el bracing, pero el brillo ya no lo logra recuperar. Es por eso que a veces podemos ver estos tipos de piezas que se ven como gris opaco, que ya no tienen el color brillante del acero inoxidable. Esto es a lo que le llamamos piezas congeladas y es porque tiene oxidación a la entrada del horno. Para adelante, Carlitos. Otro problema que algunas personas han encontrado, algunos clientes, creo que alguno que estoy viendo aquí en nuestra lista lo tiene o lo ha tenido, es el hollín en la soldadura. Es causado normalmente porque la deslubricación o la limpieza, la salida del aglutinante que tiene la pasta o el material de aporte que estás usando, no está fluyendo como debería. Hay un problema en la hora de que esto suceda. Normalmente tenemos este hollín negro. Y ahorita vamos a ver algunas de las razones por las que esto sucede. A veces es más complejo, a veces más sencillo, y a nadie le gusta lidiar con esto. La ventaja es que muchas veces este tipo de hollín se quita hasta soplándole o con un trapito. Es un problema menor, pero que a la larga pues genera problemas en el proceso, porque ya hay que meter un subproceso de limpiado ya cuando salieron las piezas. Ahorita llegamos al punto donde podemos ver cómo ayudar con este tema. Lo que le llaman tinción viene siendo como oxidación general. La pieza como tal se ve de ese color, como manchada, y esto ya no sale fácilmente. O sea, esto con darle con un trapito o con algo así, ni con alcohol isopropílico, es muy difícil sacárselo. Esto sale porque al principio del horno, el punto de rocío es demasiado bajo, y es parte de lo que comentábamos. Sí quieres un punto de rocío bajo, pero no en todas las zonas. Al principio del horno sí es recomendable tener un poquito de humedad para que nos ayude a sacar los aglutinantes, ya que si está demasiado seco, que es a lo que le llamamos punto de rocío, este tipo de piezas pueden aparecer, ya que el aglutinante no está saliendo correctamente del material o soldadura o material de aporte que están usando. Esto sucede por muy bajo punto de rocío o también porque la pieza, hay demasiadas piezas en la banda o va muy rápido la banda. Esto suele suceder a veces. Dale otro, Carlitos. ¿Cómo nos apoyamos para tratar de mejorar esta clase de condiciones? Bueno, pues nosotros manejamos 3 tipos de equipos. Lo que más vamos a usar aquí, porque la mayoría de los que tenemos en esta reunión están en el área de bracing, es la zona 0. Los burbujeadores y QDP vienen siendo más para los hornos de sinterizado. Igual los vamos a ver por un momento. Pero sí, vamos a empezar con la zona 0. Dale. Ok, zona 0. Simplemente es una extensión de la área de calentamiento o de precalentamiento, dependiendo del diseño del horno. Lo que hace es que recicla el calor y los gases calientes que van saliendo del horno, para que en lugar de que solo sigan una línea recta hacia arriba por la chimenea, tengan que avanzar, ya sea 1 metro, 2 metros, 3 metros, el espacio que tengan disponible para una zona 0. ¿Qué logramos con esto? Sin gastar más energía y sin gastar más gases, podemos hacer que las piezas vayan agarrando temperatura desde una zona anterior, vayan empezando a secarse, desoxidarse, limpiarse antes de llegar a la zona donde ya todo sucede, donde sucede el bracing. Por eso es recomendable, porque nos ayuda a calentarlas más y a menor velocidad, para que nos ayude a remover lubricantes de manera más eficiente. No sé qué tan relacionados estén con la zona 0. Nosotros como empresa, como Abbott, siempre recomendamos que todos nuestros hornos deberían de llevar una.
A veces por cuestión de espacio es muy difícil, pero es muy recomendable que cada horno lleve una zona cero para ayudar a remover lubricantes y normalmente ayuda con el bracing. Hasta, no lo debo decir porque siempre me van a clavar ahí esa aseveración, pero hasta ayuda a aumentar un poquitito la velocidad de la banda. Y cuando digo eso me refiero a una cosa marginal. No van a creer que van a subir a 5 pulgadas por minuto ya porque tiene una zona cero, pero sí puede ayudar marginalmente a aumentar un poquito la velocidad de la banda. Miguel, yo creo que sería prudente comentar acerca de por qué es tan importante la zona cero cuando se está trabajando con tubería y cuando la tubería es larga y cómo se debe acomodar preferentemente la tubería. Porque sé que muchos trabajan con tubería, entonces eso es muy importante para la zona cero. Parte de lo que, bueno, vamos a tomar ahí un minuto, a ver si nos extendemos. Muchas veces cuando es tubería y sobre todo esta tubería nueva generación para los inyectores, que es tubería súper gruesa y con unos perforaciones súper pequeñitas, porque los inyectores van a quedar pues ya súper pequeños y alta presión, la atmósfera tiene dificultad para entrar dentro de toda esta tubería. Y como tiene dificultad para entrar, puede quedarse oxígeno dentro o algunos gases. Y esto nos va a dañar el bracing. ¿Por qué? Porque no tiene la atmósfera suficiente adentro o no se está limpiando como debería porque tiene dificultades para entrar. Ahora, si le pones una zona cero, le das más tiempo para que la atmósfera pueda penetrar adentro de la pieza antes de llegar a la área donde va a ser el bracing. Es por eso que también la zona cero es muy importante. Qué bueno que me lo recuerdas, Carlos. Bueno, aquí nomás mencionamos una descripción gráfica de los equipos que tenemos. El que tenemos a la izquierda y arriba viene siendo una especie de burbujeador. Sencillamente metemos un poco de vapor junto con el nitrógeno. Pero volvemos al mismo. Esto es más para equipos desinterizados. En el bracing muy rara vez vamos a ver un burbujeador o vamos a ver que necesitemos más humedad. Normalmente, cuando necesito bajar el punto, subir, perdónenme, el punto de rocío en un horno de bracing, nomás bajo la cantidad de nitrógeno u hidrógeno o hidrógeno al principio y con eso es más que suficiente. En otro tipo de equipos y en diferentes configuraciones, bueno, pudiéramos llegar a requerir un burbujeador que lo único que hace es tomar el nitrógeno y lo hace burbujear a través del agua para que salga nitrógeno húmedo. Y ahora sí, ya se inyecta dentro del horno y esto nos ayuda a remover aglutinantes. Pero les repito, esto es más usado para el área de sinterizado que para el área de bracing. Y sobre todo cuando sinterizan piezas de gran masa y con mucho aglutinante. Ok, aquí el desperfecto siguiente es similar al anterior, pero aquí el hollín negro está alrededor de toda la pieza, como que le cayó desde arriba, le nevó. Esto sucede igual, porque el dew point está un poco demasiado bajo al principio del horno o no hay flujo de atmósfera. Es decir, lo que nosotros queremos es que cuando salga el aglutinante, la misma atmósfera se lo lleve y lo saque por la chimenea, que no se quede como una nube flotante arriba de las piezas. Si no hay flujo correcto de atmósfera, ese hollín no va a fluir hacia afuera y lo que va a pasar es que le va a nevar arriba de las piezas. Y es lo que están viendo en en esta foto. Como no tuvo la atmósfera la suficiente fuerza para sacar el hollín, terminó cayendo arriba de las piezas. Normalmente este hollín es fácil de remover, a veces se pega un poco, pero este sí lo puedes remover relativamente fácil. Por eso este problema es fácil de identificar y de resolver. También sucede cuando la banda va demasiado rápido, que no le estás dando tiempo de salir lentamente y abandonar el horno, te lo estás sobrecargando de hollín o de aglutinante ya en estado gaseoso hacia la salida. Adelante, Carlos. Este es más común, casi exclusivo del sinterizado. Simplemente nos está diciendo que cuando tú veas piezas, así como la anterior, pero que está como descarapelada, como ampollada, que le puedes quitar hasta pedacitos con la uña, significa que vas demasiado rápido. ¿Cómo estás, Israel?
Sí y no. Bueno, básicamente, Israel, si tenemos muy alta temperatura a la entrada del horno y la banda va muy rápido, no le estás dando tiempo a la pieza para que el hollín fluya entre los poros, salga y se evapore y se vaya. Si entras demasiado rápido al horno y a mucha temperatura, simplemente el hollín explota, se puede decir, explota por dentro, pero esto sucede más las ampollas y ondulaciones que el hollín. El hollín normalmente es porque la banda va muy rápido y la atmósfera no tiene suficiente flujo hacia la salida del horno. Casi con esas dos cosas pudieras resolver el problema del hollín, dando más flujo a la atmósfera. No sé qué equipo me estás hablando, qué horno. Pues en nuestros hornos tenemos algunos inyectores y puntos de dirección que nos ayudan a dirigir la atmósfera con más o menor potencia hacia alguna dirección. No sé si tu equipo tenga algo similar o tal vez puedas aumentar el flujo de nitrógeno o hidrógeno para ayudarte a sacar el hollín y de esta manera eh, reduzcas este problema. Si gustas al final, puedes mandarnos un mensaje, un correo y lo podemos hablar más a fondo. Dale que sí, Carlos. Bueno, y oxidación. Yo creo que a todos les ha sucedido, nos ha sucedido, que la pieza sale bien, el bracing se ve correcto, todo se ve bien, pero la pieza tiene colores extraños, amarillentas, como color arcoíris, en algunos casos muy extremos hasta negras. No sé si les ha sucedido, pero estoy casi seguro que sí. Esto nos sucede por dos razones principalmente, porque hay aire o porque hay humedad dentro del horno. Y por humedad me refiero a que puede haber una fuga en una de las cámaras de enfriamiento. No necesariamente, pero es probable que va por ahí. Dióxido de carbono, eso también puede ser, pero esto es ya para otro tipo de equipos. Lo que estamos viendo en este momento no aplica lo del dióxido de carbono. A continuación vamos a ver una tablita donde nos muestra el color de los tipos de oxidación que podemos tener. Bueno, ¿Vale, el Carlos? dióxido podría aplicar cuando se tiene una atmósfera exotérmica. Correcto. Como no nos estamos metiendo en generadores o disociadores, no, por eso no queremos entrar ahí, pero si alguien tiene una duda, si alguien tiene un equipo de esos, generador exotérmico, endotérmico o disociador de amoníaco, nos puede escribir y podemos ahondar un poquito más en ese tema. Ahorita no nos metemos porque no sabemos si alguien esté en esa situación. Y bueno, los que les comentaba sobre la oxidación. Yo creo que ustedes reconocerán todos estos colores que ven aquí. Amarillos un poquito más fuertes, doraditos, azules. Empiezan a ver todos estos colores. Entre el color tienda a oscurecerse más, significa que la oxidación está sucediendo más cerca del área de bracing. Es decir, en el área donde todo está sucediendo, hay aire o humedad ahí cerca. Si sale negro, si ven la escala, cuando se va aclarando, significa que te estás alejando. Cuando las piezas salen solo ligeramente amarillas, es porque tienes un problema, pero ya casi a la salida del horno, donde ya no te está afectando el bracing, ya solo es un poquito de oxidación estética. Dale, Carlos. Y pues aquí, nosotros tenemos estas tablitas que los ayudan a identificarlo. Las tenemos tanto en digital como en papel. Siempre que ando por ahí con un cliente y tiene una duda, les dejo un par para que se las queden ustedes. Si no los he visitado o si no los hemos visitado, pues lo haremos pronto. Y si nos piden una tablita, nos las llevamos ahí como carta de presentación para que se las queden. De hecho, en la parte trasera de esta tablita está la prueba de los tres metales. Mira, dale, Carlos, a la que sigue. Bueno, ahorita pasamos esa parte. Volvemos a lo de la oxidación superficial. Siempre que ustedes vean esta oxidación amarilla, como la de la pieza izquierda, si pueden ver, es un amarillo oscuro. Eso nos dice que se empieza a acercar más al área donde está el bracing. La parte de la pieza de la derecha está todavía más oscura, porque ya pasó a negro tornasol o azul tornasol. Eso está aún más cerca. Pero ya cuando la pieza es negra, es porque ya estás casi en la área de donde está sucediendo el bracing. Esto les digo, es por aire o por humedad.
ya sea por las bridas o por la entrada trasera del horno. Ahorita lo podemos revisar. Dale a la que sigue, Carlitos. Y bueno, lo que les comentaba, cuando la pieza es muy oxidada, que ya está negra, que casi le puedes quitar con el dedo yin, es porque está muy cerca del área de racing. Aquí vamos a tocar un tema, porque a veces nos comentan, oye, la banda la tengo oxidada, pero las piezas salen bien. ¿Por qué es esto? La banda contiene cromo. Esto la hace muy sensible a la oxidación. Por eso a veces cuando la banda está oxidada, digamos negra, a lo mejor no tan negra como la de la imagen, pero que está oxidada y las piezas salen bien, significa que hay una oxidación, pero es muy poco. Todavía no te afectan las piezas. Básicamente el horno te está dando una señal de alarma que te dice, oye, pon atención, estoy teniendo problemas, me estoy oxidando, pero todavía aguanto, todavía estoy en producción, pero empieza a revisar cuál podría ser mi problema. Y por ejemplo, este ejemplo, el de la banda, está limpia, pero tiene escamas. No sé si lo han visto, que la banda sale color blanca, pero no está brillante y tiene como una cascarilla que se le pega. Eso sucede porque se está oxidando en la área de precalentamiento. Antes de entrar al horno, está quemándose, oxidándose, ya sea porque el dew point está mal o porque hay oxígeno. Esas son las condiciones a revisar. Correcto, Abraham. Lo ideal es dejarla funcionando, pero para evitar que se oxide siempre tienes que dejar un gas de protección, al menos nitrógeno, aunque sean cantidades pequeñas. No sé si el horno que manejas o el que me hablas tiene guillotinas a la entrada y la salida. Lo recomendable es bajar las guillotinas al mínimo, las puertas de entrada y de salida, y dejar al menos nitrógeno. Si bien va a haber un poco de oxidación, va a ser mínima. Así que sí, dejar la banda avanzando es recomendable para que no se dañe, de que se quede una sola parte de la banda en la zona caliente, porque esa parte se va a dañar. Así que lo mejor es dejarla avanzando y con un gas de protección, en este caso nitrógeno, te diría que argón, pero es igual de caro que el hidrógeno y no es buena idea. Yo te digo, al menos nitrógeno, dejarlo funcionando un mínimo dentro del horno. A veces me preguntan cuánto. Bueno, pues la regla de la mano derecha sí que manejamos porque no podemos saber de qué horno estamos hablando ni de qué equipo. Si es un horno de banda continua, nosotros lo manejamos así. 100 pies, 100 pies cúbicos por hora por pulgada de banda. Es decir, si tu banda son 20 pulgadas, entonces necesitas 2000 pies cúbicos de nitrógeno por hora para mantener el oxígeno fuera y evitar que se te oxide la banda. Pero pues como estamos en México y se trata de reducción de costos, pon el número que te salga por 0.7. O sea que si te sale 2000 por 0.7, pues terminas poniéndole 1600. Así proteges la banda y a veces ahorras un poquito del gas. Ahí empiezas a jugar peras contra manzanas. Si ves que se está oxidando un poquito más, bueno, pues por 0.8. Ahí empiezas a jugar con ese número. Depende mucho de los equipos, pero esta es una manera de lograrlo, Abraham. Y aquí en la descarburización yo creo que ni vamos a entrar en este tema porque tenemos poco tiempo y va más enfocado al sinterizado. Salvo que alguien esté haciendo sinterizado de los que están acompañándonos, levante la mano. Si no, yo creo que dale a la que sigue, Carlos. Lo que les comentaba, siempre que hay un problema, a ver, que levante la mano, escríbanos por ahí para ver quién es el que nos está haciendo sinterizado. Sí. Gerardo. Es Gerardo de Capstan. ¿Cómo estás, Gerardo? Pero al vacío. Caramba, sinterizó al vacío. Bueno, mira, Carlos, entonces tendremos que preparar esto de otra manera porque no esperábamos a gente que estuviera siendo sinterizado. Qué bueno que se acerquen con nosotros. Dale la anterior, entonces no sé, a lo mejor ustedes nos puedan escribir por aquí. La descarburización, no sé si les ha pasado o es solo que quieren aprender sobre el tema. Es normalmente cuando la pieza empieza a perder mucho carbón
ya sea superficial o no tan superficialmente, y empieza a dar problemas de dureza, que ya no da la dureza que ustedes necesitan. Normalmente, ¿por qué no sucede esto? Pues porque tiene infiltraciones de aire al principio del horno, o el punto de rocío está demasiado alto. Es que ahí necesitamos hacer una tablita para explicar qué es alto y qué es bajo, porque como son números negativos, un punto de rocío demasiado seco, yo creo que se entiende mejor, también va a hacer que se descarburice, que las piezas se descarburicen. Por eso es que Carlos nos menciona que tenemos este tipo de equipos como los humidificadores, bubblers, que así les llamamos. Y aquí dice CO2 o C2. Justo eso, Gerardo. Mira, ustedes utilizaban un generador endotérmico. Bueno, por eso es el generador endotérmico genera diferentes cantidades de CO2 o de esta clase de gases que no son el gas principal que estás buscando, es un gas secundario. Por eso, cuando ustedes empiezan a tener esa clase de problemas, o se cambia el generador o se le da otra solución, como el bubbler o algo así. En este caso, ustedes me comentan que cambiaron el generador y se eliminó el problema. Pero a veces ni con cambiar el generador funciona. Hay que dar otro tipo de soluciones. De hecho, yo llegué a ver un horno, no recuerdo si es un Abbott, donde tenían un quemador de gas adentro del horno. ¿Para qué era esto? Para que metiera carbono y volviera a carburizar las piezas antes de salir para eliminar este problema. Pero sabiendo ya que ustedes han tenido ese problema, si quieren lo platicamos ya con más tiempo después del simposio, porque ya del webinar, porque ya deberíamos estar acabando. Mira la que sigue, Carlitos. Y lo que les comentaba, ¿cómo pueden saber el problema? Si están teniendo oxidación de colores o piezas negras, amarillas, arcoíris. Bueno, pues nosotros recomendamos hacer la prueba de los 3 metales. Esta funciona principalmente para saber si tienen fuga de oxígeno o hay humedad dentro del horno, porque a veces no es tan fácil identificarlo. Como les comentaba, al reverso de la tabla que nosotros normalmente damos con una cortesía, ahí viene, dale a la que sigue, ahí viene cómo hacer la prueba. Hay que bajar el horno a 1900 grados, hay que quitar el hidrógeno, que corre en puro nitrógeno del horno, meter acá acero inoxidable, acero al carbón y cobre. Y con esas 3 piezas, de acuerdo a la oxidación que nos muestre, nos va a decir qué está sucediendo y dónde. Si bien no es por 100% preciso, es una herramienta muy útil que nos va a dar un punto donde empezar a buscar. Como les comento, no es 100% preciso, pero te acerca al área donde deberías estar buscando el problema. Si ustedes gustan, les podemos mandar después esta tabla, ya sea virtual, así electrónica o física, cuando los visitemos. Ningún problema y con todo gusto se las explicamos más a fondo y les dejamos por ahí un par para que se las queden. Dale para adelante, Carlitos. Bueno, y pues, ¿qué conclusión tenemos de todo esto? Como comentábamos, es siempre bueno tener un perfil de atmósfera y un perfil de temperatura actualizados, al menos, nosotros los recomendamos 1 al año, al menos 2 sería mucho mejor, pero al menos 1 al año. ¿Por qué? Para que cuando esté sucediendo un problema, tengas un punto de referencia anterior que revisar. Ok, aquí mi horno funcionaba bien y ahora ya no funciona. ¿Qué cambió? Y los puedes revisar. Porque muchas veces quieren hacer ya los perfiles ya cuando esté el problema. Y si bien ayuda mucho, ya no hay un punto de referencia anterior para ver cuándo sí está funcionando. Por eso es importante lo que decía Carlos, esos perfiles tienen que hacer antes de que el equipo falle, no después de que ya falle, ya no tiene la misma utilidad. Si bien sí se va a poder reparar el problema, probablemente se va a encontrar la solución, pero va a ser un poco más complicado. Y ya con todas esas herramientas, pues uno trata de aislar dónde está el problema. Pero si ya los traté de apoyar telefónicamente, usaron a su equipo de ingeniería ahí en planta, ya gastaron todos sus cartuchos, ahí sí pueden decir,
marcarme a las 10 de la noche y lo sabes qué, Miguel, ya tiene el horno parado desde hace 3 días, vente arrimando aquí a la planta. Y pues ya nos arrimamos a apoyarlos con cualquier problema que pudieran tener. Adelante, Carlitos. Se me quedó dormido mi Carlitos. No, ya, Bueno, ya cambió. pues aquí ya nomás nos queda invitarlos a los siguientes eventos que vamos a tener. Los siguientes webinars. Yo creí que por aquí iba a venir la presentación del simposio, pero yo creo que Más es la que adelante. sigue, ¿no? Yo creo que puedes irte pasando a la otra porque esto los vamos a mandar después. Si gustas hacerles la invitación, Carlos, aquí al simposio. Bueno, para las personas que estuvieran interesadas en acudir, desafortunadamente este año, pues los directores de Abbott decidieron no hacer un simposio acá en México. Esperemos que para el siguiente año sí haya simposio, pero para las personas que quisieran ir de todas maneras a un simposio, se va a hacer uno en Estados Unidos, cerca de las cataratas del Niágara, en el estado de Nueva York. Y si tienen algo, interés en acudir, con gusto les podemos dar y los podemos apoyar para que puedan asistir. Normalmente lo que tratábamos es hacer un simposio al año en México. Me parece que ahora la nueva directriz de los directores será hacer un simposio cada 2 o 3 años. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que, bueno, si no tienen la oportunidad de acudir al simposio en los Estados Unidos, muy seguramente tendremos un simposio para el 2026 o 2027. Sí, si no pueden acudir al que está allá porque entendemos que hay problemas de que gente no tiene la visa, que no puede abandonar el país tanto tiempo. Bueno, se pueden preparar para ir el del año que entra aquí en México. Y por último, nuestros datos de contacto. Sé que fue muy breve este webinar. Hay muchos temas, nos gustaría quedarnos a platicar pues más a detalle en muchos de ellos, pero bueno, tratamos de hacer una charla lo más compacta posible. Normalmente esta presentación en el webinar, en los simposios, es una presentación de 3 horas o 2 horas y media y nos tardamos bastante, ¿no? Pero bueno, aquí tratamos de resumir, quitamos un montón de slides y quisimos hacer una breve charla de 40-45 minutos más preguntas. Por último, bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, estaríamos más que contentos en tratar de resolverla. Y si no, bueno, no la llevamos de tarea, ¿no? Aquí yo creo que, bueno, no, por nada, Luis. Esperamos verlos en el siguiente. Trataremos de, con anticipación, pasarles los temas, al menos de los que se va a tratar el siguiente webinar, para tratar de interesarlos más. Si bien, no sé si todos nos acompañaron en el webinar anterior, tratamos de cambiar un poquito el tema, irlo profundizando un poco más, pero por eso sí hay gente que entra el último día, va a decir, caramba, y esto está muy avanzado. Por eso sería importante que nos vayan siguiendo en todos los webinars que vayamos haciendo, para todos ir de la manita juntos. Y si sale alguna duda, o que me corrijan, porque yo, así como ustedes aprenden mucho de mí, yo aprendo mucho de ustedes. Cuando voy a plantas, de repente también, digo, eso sí sucede. Así que, pues vámonos todos juntos y a ver qué podemos ir aprendiendo entre todos. Solamente para concluir, me gustaría entonces, voy a subir al grupo de Racing, por favor. Si no están en el grupo de Racing, escríbanle a Miguel o escríbanle a mí, con mucho gusto los podemos agregar. Voy a subir el paper de cómo ahorrar dinero reduciendo el hidrógeno en sus hornos, ¿vale? Voy a subir esto también está muy relacionado con el consumo de atmósfera. Entonces también habla un poco de eficientar la atmósfera en el horno, etcétera, y como consecuencia reducir el hidrógeno. Y al final lo que todo el mundo quiere pues es producir más con menos. También voy a subir el paper acerca de cómo deben estar balanceadas o qué gases son los principales en cada zona del horno y qué efectos tienen para el proceso, principalmente en bracing y sinterizado. Y voy a subir una guía, un troubleshooting guide, que es un diagrama de flujo sobre los principales problemas que aparecen en el bracing y cómo resolverlos. También voy a subir al grupo la tabla, la prueba de los 3 metales.
y voy a subir una cotización genérica. Sé que a algunos les debo, me han pedido cotizaciones del carrito y hemos estado full de trabajo, pero me gustaría subir una cotización genérica de un carrito, es un poco también esto anuncio, ¿no? Pero es de un carrito analizador para que lo contemplen en sus plantas, pero más o menos oscila entre los 33 y 38 mil dólares de acuerdo al equipamiento. Lo que recomendamos siempre es que ordenen el full set, ¿no? Con todos los analizadores que revisamos, los termopares, y más o menos está en ese rango, ¿no? Entonces, nuestra intención, como siempre, es apoyarlos y es una herramienta fundamental para poder brindarles también ese apoyo de manera más apropiada. Entonces, la cotización del carrito rojo. Y pues no me resta más que desearles un excelente día, agradecerles su tiempo y estamos en comunicación. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ya saben, la mayoría de ustedes tiene por ahí algún medio de contactarme o contactarnos. Adelante, a veces nos tardamos un poquito porque sí hemos andado full de trabajo, pero trataremos de darle seguimiento. Si no les contestamos rápido, ustedes insistan con un WhatsApp o un correo y tratamos de ayudarlos. Muchas gracias, Martín, por tu recomendación. Cuídense.